después de los dos últimos partidos, tienen solo un día hoy para preparar. ¿Qué pueden cambiar de un día al otro? Tienen el mismo plantel, ya saben lo que enfrentan con Seattle. ¿Qué puedes hacer como entrenador para ayudar a este equipo? Bueno, obviamente que sí, que no hay mucho tiempo es decir, no hay tiempo para entrenar. Al final hoy es tratar de seguir recuperando a los chicos del partido de Charlotte, que no hace ni 48 horas que jugamos. Y a partir de eso, nada, hemos estado analizando eh, el partido de Charlotte y obviamente el partido de Seattle, lo que nos vamos a enfrentar, tratar de encontrar la manera de poder eh, corregir los errores colectivos que hemos tenido en ambos partidos y ver dónde podemos lastimarlo a Seattle, ¿no? Que sobre todo lo que vamos a buscar es jugar eh, eh, un partido más parecido a la segunda parte que jugamos en Seattle y no a la primera que fuimos superados. Y ellos, en los dos partidos se ve que Messi está como restringido. Los otros equipos ya saben cómo estar todo alrededor de él y él no puede moverse en los espacios que le gustan. ¿Qué pueden hacer? No, bueno, a ver, mira, hay partidos donde claramente el rival eh, eh, quizás ha tenido las líneas más juntas y nos ha dado menos espacio, pero así todo, si vamos al último partido con Charlotte, hemos generado 5 o 6 situaciones de gol. Lamentablemente no tuvimos la eficacia que hemos tenido en otros partidos, sino claramente el partido hubiese sido otro a mi manera de ver. Claro, el resultado termina 3-0 y parece un resultado con un resultado muy abultado, pero no fue la diferencia que hubo en el partido, sobre todo eh, Charlotte en la primera parte nos llegó una sola vez y nos hizo un gol en una jugada de una pérdida nuestra. Entonces, eh, eh, siempre digo lo mismo, nuestro deber como entrenadores no es analizar solamente el resultado, es analizar lo que pasa en el juego, no es engañarnos ni cuando perdemos ni cuando ganamos, porque muchos partidos también cuando lo ganás porque fuiste eficaz, llegaste 2 o 3 veces, hiciste los goles y quizás no lo pudiste superar al rival. Bueno, en los dos partidos, en estos últimos dos partidos, sobre todo centrándonos más en Seattle, que es el partido que viene, nosotros en la segunda parte generamos situaciones como para poder empatar el partido, pero bueno, creo que es eso lo que tenemos que buscar. El tono, la manera y sobre todo el posicionamiento que tuvimos en la segunda parte contra Seattle, que fue sobre todo en los primeros 20, 25 minutos donde le generamos problemas. Javier, ¿esperas que quede, perdón, Uy, como quieran. Sí. ¿Esperas que se quede un poco de tensión por cómo terminó el partido la final hace dos semanas y media? No, creo que ya eso eh, está en el pasado. Los partidos no se repiten, es decir, por más que enfrentes al mismo rival, es otro tipo de partido, por otra competencia y otra circunstancia y otro contexto. Nosotros, lo que sí para nosotros es importante tratar de hacer un buen partido y sobre todo tener un buen resultado, que volvamos a tener eh, una victoria para volver a engancharnos en las posiciones de arriba y sobre todo también para volver a generar la confianza que este equipo ha tenido en la mayor parte de la temporada. Javier, quiero hacerte un dos en uno. Sí, A ver si nos puedes actualizar un poco sobre las lesiones. bueno, Y es un drama. sí, y en esa misma línea, ¿qué tan sostenible es esto de ir a los partidos sin grandes opciones? ¿Qué han evaluado? O sea, traer jugadores del segundo equipo, buscar en la agencia libre. No, creo que, a ver, claramente
La plantilla es la que es. Lamentablemente hoy nos hemos encontrado en un momento que ya lo hemos vivido en otras etapas de la temporada, donde entre sanciones y lesiones se nos han acumulado 5 o 6 bajas. Es mucho para el momento de la temporada en la que estamos, es mucho para la cantidad de partidos que tenemos que jugar en tan corto tiempo, pero es lo que hay y bueno, yo acá no estoy para excusarme. Trabajamos con lo que hay, tratamos de buscar algunas alternativas en el segundo equipo, también es una responsabilidad mía de no quemar etapas. Yo no puedo por tratar de buscar soluciones, ir quemando etapas a jugadores que todavía quizás no están preparados para el primer equipo. El caso de Dani, el otro día, bueno, lo hicimos debutar porque creíamos que nos podía dar algo más de profundidad y porque, bueno, la verdad que es un jugador que de los del segundo equipo es el que vemos que está quizás un poquito más a nivel de lo que es el primer equipo, pero también hay restricciones. Digamos, a Dani lo podemos usar 4 partidos y no se puede usar más. Entonces, bueno, si había un momento para usarlo, no teniendo los 9 que están de baja, tanto Luis como Bando, es ahora. Porque después cuando vuelvan, inclusive Fafá, que puede jugar en esa posición. Bueno, trataremos de ir tirando con lo que podemos, pero con la responsabilidad también de no hacerle un daño a un jugador que todavía quizás no está preparado para el primer equipo. Que sí puede tener futuro, pero todavía no está en esta actualidad. Y las lesiones, bueno, no, seguimos igual, inclusive hasta podemos estar un poquito peor. No. Pero Baltasar entonces no está disponible. No está disponible. Javier, lo vamos a ver ahorita. ¿Eh? Si lo vamos a ver ahorita. Y bueno, saca tu conclusión. Hacé tu trabajo. Hacé tu trabajo. Yo sabía todo lo que tengo que trabajar. Javier, te tocó recibir, imagino, a un Telasco Segovia derrumbado Sí, emocionalmente sí. por lo que vivió. Tú a nivel de clubes ganaste todo, en la selección te fue muy bien, pero también te tocó atravesar episodios difíciles Bueno, en la sección. desde lo emocional. ¿Has podido conversar con él? Sí, hemos hablado. Esto? ¿Le has dado consejos? Consejo no, porque al final cada uno tiene que vivir estos momentos de manera personal y particular. Sí, claramente mostrarle el apoyo y sobre todo hacerle entender que no se termina el mundo. Es un momento jodido porque claramente había muchísima ilusión en poder alcanzar la posibilidad de tener el repechaje de ir a jugar un repechaje para un mundial, algo tan importante para un jugador. Creo que para cualquier jugador profesional jugar un mundial es el sueño máximo. Pero que bueno, que el fútbol es esto, ¿no? Es caerse, levantarse, y ahora empezar, después de un duelo lógico que tiene que hacer, levantarse, empezar a pensar en nuevos desafíos y sobre todo centrarse hoy en día en lo que tiene más a mano, que es lo que tenemos acá en el club, que tenemos un desafío enorme, que es terminar la temporada regular de la mejor manera y encarar los playoffs para tratar de conseguir lo que se nos estuvo escapando durante la temporada, que estuvimos tan cerca en Champions, en League Cup. Bueno, ahora buscar poder llegar a lo más alto en los playoffs de la MLS. Javier, hablando de la conducta, de tus jugadores, tú Gabriel fue expulsado este partido, los jugadores ya sabemos los problemas con Seattle, a veces bastante enojados, tal vez frustrados. ¿Has tenido conversaciones con ellos Bueno, acerca de hay que identificar las diferentes situaciones. Es decir, Toto fue expulsado por 2 jugadas de partido, es decir, claramente que como entrenador siempre quiero jugar con 11 jugadores, no me interesa tener un jugador de menos porque sé que das muchísimas ventajas hoy en día, y es algo que tratamos de
de recalcarle. Pero bueno, nosotros en lo que son expulsiones no hemos tenido durante la temporada muchos casos. Sí, bueno, lo que pasó el otro día con Seattle, que ya lo hemos hablado, para mí es un tema terminado porque bueno, también ya hubo las sanciones que tuvo que haber y a partir de eso, nada, centrarnos en el partido, tratar de estar al 100%, hacer un buen partido y conseguir los 3 puntos. Puedes hablar de Mateo, que hablamos con él, él habla muy bien. Sí, es un chico muy serio, bueno, yo lo conozco porque lo he tenido en la sub-20, es un chico que parece más grande de lo que es, tiene una maduración diferente. Nada. ¿Está disponible? Sí, está disponible. Claramente hay que hacer el apartado que él tuvo una lesión hace 4 meses atrás, hace un poquito más de 4 meses que no juega un partido oficial. Estuvo entrenando ya normalmente hará un mes y medio que había vuelto a los entrenamientos con el grupo. Bueno, le faltará rodaje, no tenemos demasiado tiempo, tendrá que ir agarrándolo a medida de que vamos jugando, pero sí, va a estar, si no pasa nada raro, va a estar convocado. Gracias, Gracias, chao.